Médicos han advertido sobre la posibilidad de un rebrote significativo después de las fiestas patrias. ¿Qué medidas de autocuidado debemos tomar para este 18? Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Juan Carlos Said, máster en salud pública y médico internista del Hospital Sotero del Río. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. ¿Cuán probable es que después de estas fiestas patrias experimentemos un rebrote significativo? Yo creo que la probabilidad es alta. Hay que considerar que estamos viviendo una situación similar o peor a la que se dio en el primer semestre. En el primer semestre tuvimos un incremento de casos inicialmente en el sur, en Magallanes, en la Araucanía, en Biobío, después en el Maule. Eso mismo se está dando hoy en día y varias regiones están viendo un brote que es peor al del primer semestre. El caso paradigmático es el de Magallanes, donde la positividad de los exámenes está en el 20% y tiene más casos que el primer semestre. Entonces, sin embargo, por otra parte, la trazabilidad, o sea, la capacidad para ubicar contactos y aislarla, si bien ha mejorado, sigue siendo inadecuada a nivel nacional. Entonces, la probabilidad de que tengamos un rebrote serio, por ejemplo, en Santiago, es bastante elevada. De hecho, la trazabilidad en Santiago es baja y hoy en día, por ejemplo, no se ubican más de 2 contactos por enfermo, algo que es muy bajo. Pensemos que solo en promedio de habitantes por hogar en Chile es 3,1, o sea, la trazabilidad, la capacidad para encontrar a los contactos de un enfermo, aislarlos y cortar la cadena de contagio sigue siendo muy baja y es improbable que con la calidad de trazabilidad que hay ahora podamos contener un brote. Sumado a eso, a la fatiga de la pandemia, a las ganas de las personas de salir, que son naturales porque todos estamos agotados, esto ha sido bastante extenuante, combinado con la relajación probablemente que se produzca en las medidas de distanciamiento social en el 18, son la combinación perfecta para tener un brote a la vuelta del 18. Ya vamos a hablar de la trazabilidad, pero primero quería preguntarle en términos concretos, prácticos, ¿qué es lo que podríamos catalogar como un rebrote significativo? A ver, creo que ya tenemos un rebrote significativo bajo cualquier criterio en Maule, en Ñuble, en Magallanes. Tenemos más casos que los que había a principio de año. Eso ya es evidente que es un rebrote. Y varias regiones ya se van rumbo a esa situación. Lo que está pasando, por ejemplo, en Biobío, lo que está pasando también en los ríos. Ha habido aumentos en varias regiones que ya están en igual o mayor magnitud que lo que se vio en el primer semestre. Uno debería esperar, siempre es pensable que pueda haber rebrotes, es decir, pequeños aumentos de casos, pero lo que deberíamos poder evitar haciendo una trazabilidad adecuada es un rebrote tan grande como por ejemplo el que se está viendo en Magallanes. Lo que está pasando en Magallanes es algo que se pudo haber evitado con medidas de salud pública que buscaran ubicar rápidamente a los enfermos, ubicar rápidamente a los contactos y aislar a los contactos y a los enfermos. El que haya sucedido en Magallanes, lo que está sucediendo, habla de que las medidas no están implementadas en forma adecuada. Desgraciadamente, esas mismas medidas tampoco están implementadas en forma adecuada en Santiago. Entonces, es difícil que en Santiago podamos esperar que suceda algo muy distinto a lo que desgraciadamente estamos viendo en el sur de Chile. La diferencia en la tasa de positividad es muy amplia, muy evidente y también bien preocupante. A nivel nacional tenemos, por ejemplo, un 5,8% aproximadamente de positividad de los exámenes PCR. Sin embargo, usted mencionaba recién que en la región de Magallanes esta cifra llega casi al 20%. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia tan evidente en esta materia? A ver, creo que las cifras de positividad no son buenas en ningún lugar del país. De hecho, el informe COVID que reúne las universidades católicas, Chile y Universidad de Concepción, especialistas en salud pública y epidemiología, y que es la contraparte técnica del Ministerio de Salud, habla que la transmisión y la circulación del virus está en indicadores rojos, es decir, fuera de control en 16 regiones del país. Esa es la realidad de este informe que está elaborado y subido en la página web covidchile.cl. Ahora, respecto a la positividad, recordemos que la OMS plantea que para levantar las cuarentenas deberíamos tener positividades menores al 5% por 2 semanas. Hoy en día, desgraciadamente, son la mayoría de las regiones donde la positividad es mayor al 5%, y lo de Magallanes es dramático. De hecho, la última positividad es del 26%, es decir, ya casi 1 de cada 3 exámenes sale positivo. Y eso tiene que ver básicamente con la falta de control de la circulación del virus, en que no estamos yendo adelante de la pandemia, tomando muchos exámenes y manteniendo la positividad baja, sino que nuevamente vamos detrás de la pandemia. Y desgraciadamente eso lleva a las consecuencias que estamos viendo, que son un aumento del número de casos y que se va a traducir inevitablemente en un mayor número de hospitalizados y, por supuesto, desgraciadamente, en un mayor número de fallecidos, porque la única forma
de disminuir el número de fallecidos no es comprando ventiladores mecánicos, sino cortando la cadena de contagios. Si no reducimos el número de enfermos, van a seguir van a seguir falleciendo personas. Y desgraciadamente esta pandemia ha sido muy letal. O sea, ya han fallecido 16.000 chilenos, que para que te hagas una idea, esto es el mismo número de fallecidos, por ejemplo, que produjo una de las catástrofes más grandes en la historia de Chile, que es el terremoto de Chillán, que se estima que puede tener entre 15.000 y 20.000 fallecidos. O sea, esta va a ser una herida muy grande, muy profunda en la historia de Chile. Es algo muy, muy doloroso lo que estamos viviendo y que desgraciadamente no está bajo control. Y esta gran cantidad de nuevos contagios, ¿qué relación tiene con la cantidad de test PCR que se están realizando? Desde hace un tiempo ya se vienen realizando por sobre los 25.000 exámenes diarios, sobre los 25.000 o sobre los 30.000 incluso. ¿Cuál es el rol, la relación que tiene aquí la positividad, la cantidad de casos nuevos y también la cantidad de exámenes PCR que se están realizando diariamente? Evidentemente, si uno hace más exámenes, detecta más casos. Pero cuando la positividad persiste muy alta, nos habla de que esto no es solo un efecto del aumento de los casos de que estemos tomando más exámenes, sino de que efectivamente hay un aumento real de la transmisión del virus. En Magallanes, como te decía, estamos en un 26%, o sea, eso nos habla que, está bien, aumentamos mucho la capacidad de exámenes, lo cual es bueno, y eso ha sido una de las cosas buenas de la gestión del gobierno, junto con la mayor generación de camas para hospitalizados, pero como no está controlada la circulación del virus, la positividad sigue en rangos elevados, en distintos rangos, pero más en regiones, menos en Santiago. Entonces, desgraciadamente, yo creo que lo que estamos viendo es que la misma realidad que se está dando hoy en regiones se está desplazando hacia la región metropolitana. Yo creo que muy probablemente después del 18, considerando las medidas de menor distanciamiento social, la fatiga, el cansancio que tienen las personas con la pandemia, un cansancio que es entendible, las ganas de celebrar, porque estamos todos realmente agotados, me incluyo en ese grupo de personas, sumado a la ausencia de una trazabilidad. De hecho, te doy un dato, en la región metropolitana solo se ubican 2,1 contactos por enfermo, o sea, es una trazabilidad que no resiste análisis, no podemos decir que se está haciendo trazabilidad, o sea, no es algo que sea suficiente como para poder contener un brote en la región metropolitana. En eso me quería detener en este control, en este intento de control de la circulación del virus. ¿Qué rol está jugando la trazabilidad y cuánto se está trazando efectivamente en Chile? Si es que pudiéramos hacer un panorama general, pero también un panorama específico con las regiones más afectadas, comparándolas, por ejemplo, con la región metropolitana. O sea, mira, creo que acá aplica lo que dijo una vez un famoso salubrista, dijo, estamos mal, pero mejor. O sea, evidentemente la trazabilidad ha mejorado, pero partimos muy tarde en esto. Recordemos que durante meses, durante el primer semestre, solo 80 personas hacían trazabilidad, no hubo una directriz de trazabilidad, recién en julio hubo una directriz. Entonces hubo un cambio en el rumbo con la administración del ministro París, que empezó a enfocarse más en la trazabilidad, pero te doy algunos datos. Por ejemplo, en Arica y Paranacota se ubican 3,5 contactos, en Magallanes es 1,5, imagínate lo que estamos hablando, 1,5 personas por enfermo. Eso es algo que es bastante evidente, yo creo, para cualquier chileno, que es difícil pensar que todos los enfermos de una región no estuvieron con más de 1,5 personas, 2 personas en promedio. Es una cifra muy baja que habla de que no se están ubicando las personas. ¿A qué voy? Una persona normalmente tiene un familiar, 2 o 3 familiares, estuvo en el trabajo con un par de personas, quizá estuvo en la micro con alguien, quizá fue a comer a algún lugar. Ese número de personas hay que ubicarlas. Cuanto más ubiquemos, mayor posibilidad tenemos de cortar la cadena de contagio. Si hacemos una trazabilidad de medias y nos conformamos con decir, no, mira, ubicamos a un contacto, eso evidentemente no va a ser suficiente. O sea, no hay que ser científico, digamos, para darse cuenta de eso. Entonces, ahí nos estamos quedando muy atrás. Y ha habido mejorías, pero desgraciadamente han sido muy lentas. Y lo que ha instalado hoy en día, la capacidad de trazabilidad que ha instalado hoy en día, y especialmente en Santiago, no es suficiente para contener un rebrote. Y entonces, ¿en qué se está fallando en la trazabilidad? ¿Faltará quizás un aumento de las personas que se dedican a esta labor? ¿Cómo se puede mejorar estos índices de trazabilidad? Mira, hay varios elementos que están fallando. Yo creo que uno de los elementos es que aún la plataforma en la que se hace trazabilidad, que se vigila, transfiere la trazabilidad a los médicos. Es decir, se le pide al médico que al momento de evaluar un paciente, en la consulta, que puede ser en la urgencia, ubique los contactos. La trazabilidad es un proceso largo, que de hecho en la mayoría de los países que lo han hecho bien, lo hace una persona hablando por teléfono en una conversación que puede demorar
desde 30 minutos hasta 2 horas, dependiendo de con cuántas personas haya estado alguien. O sea, si yo estuve con 20 personas, porque estuve con 10 personas en la oficina, no sé, con 5 personas en mi casa y con 5 personas en un lugar en que estuve comiendo, bueno, la persona que me llama tiene que ubicar a esas personas, o sea, yo le tengo que dar los teléfonos, esta persona las tiene que llamar, entonces es un proceso que es engorroso, es un proceso que demora en instalarse. Yo creo que justamente hoy se le ha transferido demasiada responsabilidad en la trazabilidad a los médicos, y eso, verdad, no resulta viable. O sea, en la práctica es impensable pedirle al mismo médico que está examinando al paciente, que está llenando el formulario, que está pidiendo la orden del examen, que está indicando otros tratamientos, dejando una receta, que además se tome 40 minutos o 1 hora para ubicar a todos los contactos del enfermo. Creo que eso no es realista. Entonces creo que ahí hay un elemento clave que está fallando. Evidentemente también es probable que faltan recursos humanos, y falta también integrar completamente esto en una plataforma digital. Epivigila todavía, que es la plataforma que se usa para registrar los contactos de los enfermos, todavía no es usada universalmente. Ha habido una lentitud en la aceptación de esto, entonces falta integración, falta recursos humanos, falta algunas directrices más claras respecto a quién a quién ubica los contactos. Ahora es un proceso que, insisto, ha ido mejorando. No digo que no haya habido mejorías, pero las mejorías han sido muy lentas y desgraciadamente se ha juntado una situación muy dramática ahora en que todos quieren salir, llevamos mucho tiempo de cuarentena y desgraciadamente este sistema no está listo, esa es la verdad. O sea, es como que yo diga, mira, ¿sabes qué? Hay un niño que quiere nadar, está Bien, desesperado por doctor Juan nadar, Carlos Said. pero todavía no ha aprendido a nadar, ¿sí? Bien, doctor Juan Carlos Said, máster en Salud Pública y médico internista del Hospital Sotero del Río. Queremos agradecer este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, hasta luego.